Bueno, ahora seguimos con el bloque de antiplaquetarios en la intervención coronaria percutánea y para esto vamos a contar con el doctor Vicente Finisola Flores, quien se va a encargar de coordinar este bloque. Como ustedes saben, el doctor Vicente Finisola es el secretario de Educación actual de la Sociedad Venezolana de Cardiología, es cardiólogo y, clínico y cardiólogo intervencionista y estructural también. Vicente, ¿estás con nosotros? Juan, Ok. listo, listo. Ya estamos conectados y bueno, estaba muy buena la discusión, pero me robaron unos minutos de mi bloque, así que los vamos a cobrar. Dale, pues. Bueno, sí, efectivamente, como nos comentaba Juan, tenemos un bloque muy interesante con una discusión de 8 ensayos clínicos que evalúan la terapia antiplaquetaria en distintos escenarios de la enfermedad arterial coronaria, el síndrome coronario agudo y crónico. Para esto vamos a tener a dos expositores. El primero vamos a presentarlo, el doctor Carlos Bartolozzi. Carlos es cardiólogo, bueno, médico egresado, médico internista egresado del Hospital Universitario. Luego hizo cardiología e intervencionismo en el Dante Passanese de Brasil. Y actualmente es director del laboratorio de hemodinamia de la Clínica Esperanza en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz. Con Carlos vamos a discutir 4 ensayos clínicos del estudio Celebrate que vuelve a poner en la palestra el papel de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A en el síndrome coronario agudo, el estudio HOST-VR, el Dual ACS, que habla del retiro precoz de la enfermedad antiplaquetaria, y la terapia antiplaquetaria en escenarios especiales, el Taylor Chip, cómo manejamos los antiplaquetarios en angioplastia compleja. Entonces, bueno, vamos a darle espacio a Carlos y luego tendremos una sesión de discusión. Estudio Celebrate, partiendo de la premisa que en el infarto el tiempo es músculo, se diseñó un nuevo inhibidor de glicoproteína 2B3A para la administración subcutánea en el primer contacto médico, directamente en la ambulancia en pacientes con infarto con elevación del ST. Salufibán es un medicamento de acción rápida y vida media corta. Se diseñó este estudio internacional doble ciego en que los pacientes con infarto con elevación del ST de menos de 4 horas fueron asignados aleatoriamente para recibir salufibán o placebo durante el primer contacto médico. El criterio de eficacia primario fue un modelo jerárquico de probabilidades proporcionales que ordenó 7 desenlaces clínicos de peor a mejor. Muerte por cualquier causa, ictus, reinfarto, trombosis aguda del stent, aparición o rehospitalización por insuficiencia cardíaca, tamaño del infarto, ausencia de eventos hasta 30 días. El criterio de seguridad primero fue la ocurrencia de hemorragias graves o potencialmente mortales según criterios justos. El punto final primario de eficacia mejoró significativamente con Salufibán en el endpoint compuesto jerárquico y cuando lo vemos de forma no jerárquica, mejoró en trombosis de stent, en insuficiencia cardíaca, en el tamaño del infarto y en aquellos pacientes que no presentaron ninguna complicación. No se observó aumento significativo de sangrado grave, sin embargo, el sangrado leve a moderado fue más frecuente con Salunfibán. En la angiografía, los pacientes con Salunfibán mostraron un mejor flujo coronario en la arteria relacionada con el infarto. ¿Y qué nos dejó este estudio? En pacientes con infarto con elevación del ST, la administración de Salunfibán en la ambulancia mejoró significativamente la permeabilidad preintervención de la arteria relacionada con el infarto y redujo la probabilidad de un peor desenlace clínico jerárquico a los 30 días. Salufibán no se asoció con un aumento de sangrado grave o potencialmente mortal, aunque sí se observó un incremento en los episodios de sangrados leves a moderados. Estudio HOS-BR. La doble integración plaquetaria es un pilar fundamental en la prevención de eventos adversos luego de la angioplastia coronaria con implante de stent. Sin embargo, la duración óptima de este tratamiento es un tema de debate en la práctica clínica. Ningún estudio previo había evaluado la duración con respecto al riesgo de sangrado. Este estudio iniciado en Corea del Sur incluyó casi 5.000 pacientes, de los cuales 1.600 presentaban alto riesgo de sangrado. Estos fueron aleatorizados a recibir un mes o 3 meses de doble integración plaquetaria, mientras que aquellos con bajo riesgo de sangrado recibieron 3 meses o 12 meses. La elección del inhibidor P2Y12 fue a discreción del médico tratante y se evaluaron 3 objetivos primarios. Los eventos clínicos adversos netos, el NEIS, incluye mortalidad, infarto, trombosis de stent, ictus, sangrado mayor. El MEIS, que incluye enfermedades cardiovasculares, infarto, trombosis de stent o ictus y sangrado significativo a los 12 meses.
En el grupo de alto riesgo de sangrado, aquellos que recibieron 3 meses de doble antiagregación plaquetaria tuvieron menores tasas de NACE y MACE en comparación con los que recibieron un mes. Sin embargo, no se observó una diferencia significativa en los episodios de sangrado. En el grupo de bajo riesgo, los resultados de NACE y MACE fueron similares entre los dos regímenes. No obstante, el grupo que recibió 3 meses presentó una tasa significativamente menor de sangrado que el grupo que recibió 12 meses. ¿Qué nos deja este estudio? Un régimen de 3 meses de doble integración plaquetaria después de una angioplastía con stent fue más efectivo que un régimen de un mes para reducir los eventos adversos sin aumentar el riesgo de sangrado en pacientes con alto riesgo de sangrado. En pacientes con bajo riesgo de sangrado, un régimen de 3 meses resultó superior a uno de 12 meses en cuanto a la reducción del riesgo de sangrado y comparable en la reducción de eventos adversos. Estudio Dual ACS. La doble terapia antiplaquetaria es el tratamiento estándar tras un infarto agudo de miocardio para reducir el riesgo de recurrencia de eventos isquémicos. Las guías actuales recomiendan mantener doble integración plaquetaria durante 12 meses, particularmente en pacientes tratados con stent coronario. Sin embargo, esta estrategia prolongada aumenta el riesgo de sangrado mayor, lo que ha generado debate acerca de si una duración más corta podría mantener la eficacia y al mismo tiempo mejorar la seguridad. Este estudio se diseñó para comparar la efectividad y seguridad de 3 meses frente a 12 meses de doble antiagregación plaquetaria en una cohorte amplia y heterogénea de pacientes con infarto tratados por intervención coronaria percutánea, cirugía o manejo médico exclusivo. Fue un ensayo abierto, aleatorizado, iniciado por investigadores, que inicialmente se llevó a Escocia, se amplió a Inglaterra y Nueva Zelanda, cuyo objetivo primario fue la mortalidad por todas las causas. También se analizaron eventos cardiovasculares mayores y sangrados fatales o no fatales. La mortalidad por todas las causas ocurrió en el 2.7% de los pacientes del grupo de 3 meses de doble integración plaquetaria y en el 3.4% del grupo de los 12 meses. No hubo diferencia significativa. Tampoco se observó diferencias en muerte cardiovascular o infarto no fatal. Y respecto a la seguridad, la incidencia de hemorragias mayores, fatales o no fatales, fue menor en el grupo de 3 meses en comparación con el grupo de 12 meses, mostrando una tendencia favorable hacia la estrategia más corta. ¿Qué nos deja este estudio? Este estudio no alcanzó el tamaño muestral previsto, lo que limita la solidez de las conclusiones. Sin embargo, los resultados sugieren que una duración de 3 meses de doble integración plaquetaria ofrece una eficacia comparable a la estrategia de 12 meses en términos de prevención de eventos cardiovasculares, con una señal de menor reducción de sangrados mayores. Taylor-Ship. En pacientes sometidos a procedimientos complejos y con alto riesgo isquémico, el régimen óptimo de inhibición plaquetaria no está claramente definido. Se conoce que hay mayor riesgo trombótico al inicio y mayor riesgo hemorrágico después. Este estudio se diseñó para evaluar si una estrategia de modulación temporal de la intensidad de la terapia antiplaquetaria, consistente en una fase inicial de mayor inhibición, seguida de una fase tardía de reducción de la misma, podría ofrecer ventajas frente a la doble terapia antiplaquetaria convencional. Un ensayo clínico abierto, aleatorizado, realizado en 24 centros de Corea del Sur, incluyéndose pacientes con características clínicas o anatómicas de alto riesgo que requerían intervención coronaria percutánea compleja, siendo asignados en proporción 1:1 a recibir una estrategia personalizada, ticagrelor a baja dosis, 60 miligramos 2 veces al día, más aspirina durante 6 meses, seguida de clopidogrel en monoterapia otros 6 meses, o la doble terapia antiplaquetaria estándar, clopidogrel más aspirina durante 12 meses. El objetivo primario fue la incidencia de eventos clínicos adversos netos a 12 meses, definidos como un compuesto de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio, trombosis de stent, ictus, revascularización urgente no planificada y hemorragia clínica relevante. Y entre los objetivos secundarios se incluyeron la incidencia de eventos isquémicos mayores y de hemorragias clínicamente relevantes. A los 12 meses, los eventos clínicos adversos netos ocurrieron en el 10.5% de los pacientes asignados a la estrategia personalizada y en el 8.8% de los tratados con doble antiagregación plaquetaria estándar. No hubo diferencias estadísticamente significativas. La incidencia de eventos isquémicos mayores también fue similar entre ambos grupos
Y en contraste, la incidencia de hemorragias clínicamente relevantes fueron significativamente mayor con la estrategia personalizada en comparación con la estrategia estándar. No se observaron diferencias relevantes en cuanto a hemorragias mayores. ¿Qué nos deja este estudio? En pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea compleja con alto riesgo isquémico, la modulación de la terapia antiplaquetaria mediante intensificación temprana y reducción tardía no aportó un beneficio clínico neto respecto al régimen estándar. Aunque no se observaron diferencias significativas en los eventos isquémicos, la estrategia personalizada se asoció con un incremento en el riesgo de hemorragia clínicamente relevante. Muy bien, gracias Carlos, que está por ahí todavía conectado, en camino a Caracas al Sobesi. Y vamos a continuar ahora con otros 4 ensayos clínicos de la terapia antiplaquetaria en el contexto del paciente con síndrome coronario agudo y crónico, de la disertación de cómo hacer el manejo de la terapia antiplaquetaria, si mantenerla de forma prolongada o un ajuste precoz en este contexto. Y tenemos 4 estudios con el doctor Gianfranco Corbacho. Gianfranco es cardiólogo, ecocardiografista y en un mes cardiólogo intervencionista egresado acá de Ascardio. Y nos va a presentar 4 estudios: el NeoMindset, el Target First, el Aquatic y el Smart Choice, que estoy seguro van a generar una discusión en la ronda de preguntas y de respuestas. Vamos a ver, Gianfranco. Saludos, soy el doctor Gianfranco Corbacio. Continuando con el bloque de antiplaquetarios en intervención coronaria percutánea, analizaremos el estudio NeoMindset. NeoMindset fue un ensayo multicéntrico desarrollado en 50 centros de Brasil abierto aleatorizado, en el que se incluyeron 3.410 pacientes que experimentaron un síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST, sometidos a una intervención coronaria percutánea exitosa con la impactación de al menos un stent liberador de fármacos, que dentro de los primeros 4 días de hospitalización fueron aleatorizados con la finalidad de evaluar si la monoterapia con un inhibidor de P2Y12 potente, iniciada poco después de la ICP, era una estrategia efectiva y segura. Por tanto, se dividieron en 2 grupos: un grupo que recibió monoterapia con el inhibidor P2Y12 potente y otro grupo que siguió la doble terapia antiplaquetaria con aspirina. Se definieron entonces 2 puntos finales primarios: un punto final primario isquémico, que fue un compuesto de eventos cardiovasculares mayores, y un punto final primario hemorrágico, que fueron eventos hemorrágicos mayores o clínicamente relevantes. En cuanto a los resultados, en el punto final primario isquémico, los pacientes que recibieron monoterapia con inhibidor del P2Y12 experimentaron el evento final primario en un 7% de los pacientes, frente a un 5.5% en el grupo de doble terapia antiplaquetaria, con una diferencia de 1.47 puntos porcentuales, con una esta diferencia no significativa desde el punto de vista estadístico para no inferioridad entre ambas estrategias. En cuanto al punto final hemorrágico, fue significativamente mayor en el grupo de doble terapia antiplaquetaria, 4.9% de ocurrencia frente a 2% de pacientes con monoterapia. En cuanto a los puntos finales secundarios evaluados de forma individual, la trombosis definitiva o probable del stent y la necesidad de intervención coronaria invasiva fue más frecuente en el grupo de monoterapia con inhibidor P2Y12. El estudio NeoMindset concluye que en aquellos pacientes que se sometieron a intervención coronaria percutánea exitosa en el contexto de síndrome coronario agudo, y en los cuales se indicó de forma precoz a los 4 días un inhibidor potente del P2Y12 como monoterapia, no se pudo demostrar la no inferioridad a la terapia antiplaquetaria con respecto a este compuesto de muerte o eventos isquémicos. Sin embargo, hay que considerar que la mayor incidencia de eventos isquémicos fue mayor dentro de los primeros 30 días posteriores a la ICP en el grupo de monoterapia, y que aunque no se alcanzó la no inferioridad estadística, hubo una reducción significativa de eventos hemorrágicos en el grupo de monoterapia, por lo que la implicación clínica sigue favoreciendo a individualizar la reducción temprana de la doble terapia antiplaquetaria. Siguiendo con la interrupción temprana de la aspirina, pero en el contexto de IMs de bajo riesgo, el estudio Target First fue un ensayo prospectivo, multicéntrico, aleatorizado y controlado, realizado en 40 centros de Europa, predominantemente en Francia,
en donde fueron incluidos pacientes que fueron sometidos a una revascularización completa mediante ICP, posterior a un IM con o sin elevación con stent abluminales liberadores de sirolimus. 1942 pacientes, posteriores a haber completado 30 días de doble terapia antiplaquetaria, fueron autorizados a continuar 11 meses con monoterapia con inhibidor del P2Y12 o con doble terapia antiplaquetaria y se evaluaron en dos tiempos, a los 6 y a los 12 meses post-ICP, siendo excluidos aquellos pacientes con alto riesgo isquémico o hemorrágico. En cuanto al punto final primario, que fue un compuesto de eventos cardiovasculares mayores, no hubo diferencias estadísticamente significativas de ocurrencia de eventos entre ambos grupos. 2,1% de ocurrencia en el grupo de monoterapia frente a 2,2% en el grupo de doble terapia antiplaquetaria. Pero sí se notaron diferencias en cuanto al punto final secundario de eventos hemorrágicos. Los eventos hemorrágicos fueron más frecuentes al presentarse en 5,6% de los pacientes con doble terapia antiplaquetaria frente a 2,6% de los pacientes con monoterapia. El estudio Target First concluye que el cambiar a monoterapia con inhibidores del P2Y12 después de un mes de doble terapia antiplaquetaria no fue inferior a la doble terapia antiplaquetaria continua, siendo una estrategia efectiva y segura al reducir hasta un 54% los eventos hemorrágicos clínicamente relevantes. El estudio Aquatic fue un estudio multicéntrico desarrollado en 51 centros de Francia, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, en el que se evaluaron pacientes con síndrome coronario crónico, posterior a los 6 meses de la realización de la ICP, que tenían indicación de anticoagulación oral por alguna causa y alto riesgo trombótico, en donde se evaluó en dos grupos aleatorizados la adición de aspirina a su régimen de anticoagulación oral eh, directa o la adición de un placebo a este régimen de anticoagulación oral. Los pacientes aleatorizados tenían como principal indicación de anticoagulación oral hasta un 89%, la fibrilación auricular, y el anticoagulante oral directo mayormente indicado era el apixaban en 62% de los pacientes. El punto final primario de este compuesto de eventos cardiovasculares mayores fue más frecuente en aquellos pacientes que recibieron aspirina asociado a su anticoagulación oral directa, con 16,9% de ocurrencia frente a 12,1% en los pacientes que solamente permanecieron con anticoagulación oral. En cuanto al sangrado mayor, fue mucho más frecuente en los pacientes con aspirina más anticoagulación oral, con diferencia estadísticamente significativa y ocurrencia de 10,2% frente a 3,4% en los pacientes con placebo. La mortalidad por todas las causas también fue más frecuente en el grupo que recibió aspirina. Este estudio concluye que los pacientes con alto riesgo trombótico que recibieron anticoagulación oral, la adición de aspirina conllevó a aumento de eventos cardíacos mayores, a mortalidad por cualquier causa y a riesgo de hemorragias graves. El estudio Smart Choice fue un estudio para evaluar em, que si la monoterapia con clopidogrel puede ser superior a la monoterapia con aspirina como tratamiento de mantenimiento a largo plazo después de los 12 meses de doble terapia antiplaquetaria. Este estudio se desarrolló en 26 centros de Corea del Sur, en donde fueron aleatorizados 5,506 pacientes con alto riesgo de eventos isquémicos recurrentes, tratados con intervención coronaria percutánea e impactación de estén liberadores de fármaco. Posterior a los 12 meses de su doble terapia antiplaquetaria, se le autorizó a un grupo que recibió clopidogrel y a un grupo que continuó con aspirina a largo plazo. Y se siguieron durante un periodo de 3 años. El punto final primario fueron eventos cardíacos y cerebrovasculares mayores y el punto final secundario fueron componentes bien individuales de este punto final primario, además de trombosis del stent, sangrado mayor o eventos gastrointestinales. En cuanto al punto final primario de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares mayores, estos fueron relativamente más frecuentes en el grupo que continuó con monoterapia con aspirina frente al grupo de clopidogrel. Estamos hablando de 6,6% de ocurrencia de eventos mayores en el grupo de aspirina frente a 4,4% en el grupo que recibió clopidogrel. En cuanto a los puntos finales secundarios, la mortalidad por todas las causas también fue más frecuente en el grupo de aspirina sin diferencia significativa. El infarto de miocardio fue relativamente más frecuente en el grupo que recibió aspirina y el stroke fue
no se demostraron diferencias significativas de ocurrencia entre ambos grupos. En cuanto a los puntos finales secundarios de seguridad, el sangrado fue relativamente más frecuente en el grupo de aspirina, sin diferencias estadísticamente significativas. Concluye el estudio Smart Choice que en pacientes con alto riesgo de eventos isquémicos recurrentes que completaron una duración estándar de 12 meses de doble terapia antiplaquetaria, la monoterapia con clopidogrel resultó en un menor riesgo de eventos mayores sin un aumento significativo del sangrado. Bueno, excelente. Muy bien. Excelente las presentaciones y estamos a buen tiempo. No sé si Muy buena el la doctor, presentación, muy buena. doctor Carlos Bartolozzi estaba, no sé si todavía Sí, te no, tenemos. todavía estoy por aquí. Perfecto, Carlos, perfecto. Gracias. Vamos a Excelente. comenzar porque Carlos está en tránsito a Caracas y vamos a aprovechar que todavía tenemos unos minutos aquí, Carlos, en tu conexión. Fíjate lo siguiente, vamos a comenzar con el estudio, con el Taylor Chip, ¿correcto? Correcto. Y luego vamos al otro escenario para ver si nos da tiempo. Ok. El planteamiento, la primera discusión que queríamos traer al grupo era, en esta definición de una angioplastia compleja, ¿qué tanto el intervencionista debe sugerirle al clínico que este caso es una angioplastia compleja y que este caso probablemente debas personalizar más la terapia antiplaquetaria, Claro, aun claro. cuando en este estudio no nos dio para MACE, pero sí nos dio para sangrado y vamos a decir, interferencia en la calidad de vida del paciente? Entonces, ¿qué tanto debemos nosotros orientar o acompañar al clínico en esa terapia antiplaquetaria posterior a una angioplastia compleja, Carlos? Claro, yo creo que todo parte, y primero, antes que nada, agradecido por la invitación, y todo parte inclusive de cómo es el procedimiento, a pesar que son procedimientos complejos, el 70% de los procedimientos en ese estudio fue guiado por imagen intravascular. Entonces eso da mucha seguridad al intervencionista de que el resultado fue óptimo y por supuesto que puede sugerir acortar la doble trilación plaquetaria a lo mínimo para disminuir el riesgo de sangrado, ¿no? Creo que son herramientas que uno se va apoyando como hemodinamista, que ya se puede prever que si el paciente tiene menos riesgo de sangrado o no. Por ejemplo, si el tipo de plataforma que utilizamos si el stent tiene polímero absorbible, si utilizamos fue un balón farmacoactivo, si no hubo complicaciones, no hubo disecciones residuales. Creo que sin duda la información que podamos aportar del procedimiento ayudará mucho al clínico. Claro, y de repente el doctor Torreviera ahí se monta en la discusión porque el punto ahí sería, eh, ¿ya con este diseño es un punto muerto o probablemente fue una definición de los puntos finales lo que modificó aquí? Porque ciertamente para el intervencionista, estandarizar todo lo que se engloba dentro de angioplastia compleja es mucho escenario dentro de un mismo paquete. Claro, sin Eh, duda, sin eh, duda. ¿Es un tema más de definición de puntos finales de este ensayo clínico o más bien ya es un punto muerto y probablemente no lo tengamos más a discusión? No, yo creo que es más por el diseño del estudio en realidad. Creo que definir si una lesión compleja depende de muchos factores como tal, ¿no? Es muy difícil englobarlo con una definición. Claro, porque El otro problema de ese estudio es que el grupo control fue con aspirina clopidogrel. Sí. Eso. Ujú. Entonces, el grupo control tenía que ser aspirina perasugrel o ticagrelor, no aspirina clopidogrel. Ya ahí Claro, ese estudio pierde fuerza por eso. No claro. lo estás comparando cabeza a cabeza con la mejor terapia. Por supuesto, de paso. claro, pero era, Y era supuestamente angioplastia compleja. Exacto. pero síndrome coronario crónico. Ok, de acuerdo. Entonces, el Pero síndrome de hecho coronario, en los complejos sí, tienes la posibilidad de usar claro, tiene la posibilidad, trazo pero o no, tica. Claro. claro, tiene la posibilidad, pero no tienes la obligación. Esa es De la verdad. acuerdo. O sea, eso es una cosa, una potestad de los intervencionistas asustados que decimos, no, mira, espérate un momentico, como esto fue tan difícil, yo le voy a poner ticagrelor, le voy a poner prasugrel, pero formalmente ellos pueden ir perfectamente con aspirina y clope. Y lo que dijo
Y lo que No, dijo no, Carlos, estoy revisando y fueron agudos, fueron agudos, porque fueron agudos, entonces lo estoy mezclando. Si son ¿ok? agudos, No, entonces bueno, ahí hubo entonces complejo, sí. claro, Fueron agudos, entonces ahí no hay discusión. Si fueron agudos, tiene que ir con tica o con plazo Con sin tica que lo claro, operacional, claro. ningún fueron agudo. agudos, Y ahí entonces, claro, pusieron en desventaja al otro sin ninguna duda, pues. Claro. Aunque en muchos países del mundo se haga con Cloppi por cuestiones financieras, la indicación formal es usar Ticagrelor o Prasugrel y como discutíamos en estos días, Prasugrel ahora está un poco por delante incluso del Tica. Pero la ventaja de esto además es lo que dijo Carlos, de que si hubo tan alta utilización de imagen intracoronaria, la verdad es que te da mucha información para ser más atrevido en el seguimiento porque comprobaste in situ que todo quedó bien. Y eso es el predictor más importante. ¿Qué tan bien expandido quedó el stent? ¿Qué tan bien aposicionado quedó el stent? ¿Cuál fue el diámetro luminal mínimo? Te da una información muy valiosa para ser más arriesgado en el seguimiento y poder desescalar. Esa es la verdad también. Sí. Bueno, antes de pasar a algunas preguntas que tenemos en el chat, pero quería comentarte, Carlos, en el primer estudio traemos otra vez a colación las discusiones de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que parecía como un tema que ya estaba fuera de discusión desde hace unos 10 años, ¿no? Eh, si bien lo que teníamos era el tirofibán, pero bien, ahorita hay nuevas estrategias y el salofibán es subcutáneo, es de aplicación sencilla y es de acción rápida. Prácticamente en 15 minutos ya el medicamento tiene efecto. Entonces, y una sola inyección, y es Sí, una sola Una inyección. inyección. Es una luce inyección fantástico. que se debe aplicar en el traslado del paciente o en el primer contacto médico, ¿de digamos. acuerdo? Luce Ujú. muy pragmático, pues, luce muy pragmático. Sí. Ok, Entonces, ok. a efectos del Celebrate, el primer punto sería un fármaco que está en fase 3, no lo tenemos disponible, vamos a decir, en mercado y probablemente esté lejos de tenerlo disponible en Latinoamérica, pero a los resultados del Celebrate, eh, estaríamos considerando otra vez retomar los inhibidores de la glicoproteína, usaríamos ahorita tirofibán en base a estos resultados o es sencillamente no es extrapolable este resultado a la práctica que tenemos actualmente. No, yo creo que no es extrapolable por varias razones. Una de ellas inclusive es porque el tirofibán es una infusión. Este es muy sencillo, es